Xóchitl busca forzar una guerra de descalificaciones con la doctora Claudia Sheinbaum, pues no entiende o no quiere entender la diferencia entre ambas, comenzando por el currículum académico, que como varios expertos señalan, desde ahí ya va perdiendo. Gálvez, si quisiera debatir del tema energético, recibiría una revolquiza de locos. Gálvez se mofa y de forma despectiva alude al trabajo de la doctora Sheinbaum en el desarrollo de estufas de leña en el año 1988, que buscó salvar la vida de mujeres indígenas que morían por cocinar con leña dentro de sus casas. Esa burla, viniendo de una precandidata que se supone se enfoca en el apoyo de las causas indígenas, es una descalificación más hacia sí misma, ratificando su falsedad. También hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum fue parte de los científicos serios, de los estudiosos que durante años proporcionaron información al Premio Nobel de la Paz 2007. Es decir, en términos de credenciales, Xóchitl es planchada. Ella está desesperada por atención y es influenciada por Max Cortázar. Hará lo que sea, como el empleo de campañas sucias, la especialidad de su asesor. Xóchitl se queja que Claudia Sheinbaum tiene demasiada promoción, pero esta ni siquiera se atreve a nombrar todos los sitios que tienen material profesionalmente producido donde se dedican a atacar a Sheinbaum. Dichos sitios que ya han sido rastreados y terminan en la hija de Xóchitl como promovente de estos trabajos y financiado por Claudio X González. Lo anterior denunciado por Mario Delgado. Esta triangulación de servidores es una evidente evasión para no revelar cuánto está gastando Xóchitl en la campaña sucia que tiene en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Por otro lado, Alito festeja con bombos y platillos que se le unió la senadora Claudia Valderas, exmorenista, la cual interpeló a Telles por usar a Morena para llegar a su escaño y seguidamente traicionar al presidente Obrador. Exactamente lo mismo que ha hecho la senadora Valderas. También se ha hecho un comparativo entre las declaraciones de Xóchitl Gálvez de cómo inició su carrera profesional y política. Estas entrevistas fueron realizadas en el 2010 y 2023, de las cuales resaltan varias inconsistencias, a diferencia de la doctora Claudia Sheinbaum, que en cada entrevista ha revelado exactamente la misma versión. Tatiana Cloutier no dejó correr las ocurrencias de Xóchitl Gálvez, pues la precandidata declaró que le pidió una silla a Santa, una silla que va a necesitar para el 2024, haciendo referencia a la silla presidencial. Tatiana le recordó a Xóchitl que ella fácilmente se cae de cualquier silla. En entrevista con el vocero de Claudia Brugada, Eddie Small, el cual resultó ser una revelación de brillantez política y predicciones económicas, explicó que no hay comparación entre el currículum de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Claudia es una persona preparada que toma con seriedad el futuro del país, mientras Xóchitl es una caricatura que cree que sus chistes la van a llevar a la presidencia. Los payasos son divertidos, pero la experiencia y el profesionalismo es lo que necesita México. Es importante potenciar todo lo que ha hecho un verdadero líder como el presidente López Obrador. Apuntó que es impresionante lo que este líder ha logrado en un sexenio de vacas flacas. Veamos la evidencia de los hechos. Gálvez estuvo así como la película Loca por las compras, estuvo loca por los spots, pero loca de verdad, mi querido Julio. Entonces, se grabó en los últimos días, creo que
desde la llegada de Max Cortázar han habido dos estrategias. Una, a cuadros, Xóchitl así en medio, creo que en casi todos los nuevos spots con el mismo huipil y dando mensajes distintos. Al inicio de la semana el mensaje era en contra de López Obrador, en lo que muchos analistas leían que ella estaba queriendo regresar a la mañanera ante la falta de crecimiento en las encuestas de Xóchitl. Pero esta mañana, interesantemente, retomó el tono retador en contra de la señora de enfrente. Y el día de hoy hizo este spot que es un reto frontal, un 1-1 en tema ambiental. Hoy 200 países llegaron a un pacto global para reducir el uso de combustibles fósiles. Este acuerdo histórico, impulsado por la ONU, es un paso muy importante para enfrentar el cambio climático y terminar con la adicción al petróleo y las gasolinas tradicionales. Desgraciadamente, el actual gobierno ha tirado el dinero en una nueva refinería de crudo que hasta hoy no funciona, en lugar de invertir en energías que vienen del sol y el viento. La precandidata de enfrente dice que es ambientalista, pero le aplaudió y le echó porras a la construcción de la refinería de Dos Bocas. La reto a que nos diga por qué obedece un gobierno destructor del medio ambiente. No lo va a hacer, porque ella es experta en estufas de leña, experta en humo. Yo soy experta en energías renovables, edificaciones sustentables, y lo de hoy son las estufas solares. Yo sí quiero un país de clase media con energías limpias y baratas para todos. Ante la emergencia climática, no hay tiempo que perder. Ándale, ándale, pero ¿cómo le iría? Tú hablabas justamente de las credenciales de cada quien. Como académica, si se fueran a un debate, la verdad, y no es yo que sea grosera, luego me insulta la fanatiza y la tuitiza y la gentiza, se pone rabiosa y me dicen que si quiero defender a Claudia, que si me dan chayote, que si no sé qué. Bueno, yo nunca he recibido dinero de ninguna campaña política, ni lo haré. Fuchi. Pero lo que sí te quiero decir es que si las pones 1-1 en el currículum, pues sale perdiendo mi señora del huipil, la verdad. Ajá. Mira, las dos son graduadas de la UNAM, sí. Una con tesis y otra con un trabajo plagiado. Pero sí es ingeniera. Xóchitl es ingeniera y Claudia es física, tiene título de física, pero la gran diferencia es que Claudia luego se siguió a hacer maestría y a hacer doctorado en energías. Entonces, ya si estamos hablando de energías, que es lo que está retando Xóchitl, creo que le pueden dar una remolquiza de locos, ¿me entiendes? Luego, Xóchitl construye edificios inteligentes, edificios privados. Claudia fue llamada para la primera vez en su experiencia de gobierno en nuestro país, fue llamada para construir un segundo piso. Digo, no, nada más. Muchos van a decir que el segundo piso, que qué horror, que me vomito, que qué asco, como siempre suelen decir, que no fue transparente, pero nada más que, como dicen, a la prueba me remito. El día de hoy hay segundos pisos en todas las ciudades importantes de nuestro país. ¿Y dónde arrancó eso? Pues aquí, en la Ciudad de México. Sí, claro que se favorece el uso de automóviles, pero pues desgraciadamente somos ciudades que son muy periféricas, Julio. Entonces, bueno, en ese tema ya hay una desbancada. Dos, dice Xóchitl Gálvez que es experta en humo y estufas de leña. Lo dice de manera muy despreciativa y despectiva. Y yo sí creo que ahí, ojo, hay que recordar que este fue un trabajo de 1988, Julio, que la gente y las mujeres, sobre todo en el México rural, se morían, y tú lo sabes, al menos los que hemos reporteado desde entonces, y yo creo que Xóchitl lo sabe muy bien porque su primer trabajo en la función pública fue justamente en el gobierno de Vicente Fox y tenía que ver con los temas de pobreza y el desarrollo de las comunidades indígenas. Se morían por el humo
de las estufas, porque cocinaban con leña, ni siquiera estufas, con leña dentro de la cocina. Y ha sido un gran reto en México, uno, sacar la leña de la habitación principal donde duerme la familia. Y dos, buscar formas en que no se intoxicaran y terminaran con todos estos males pulmonares que causaban pues, muerte en edades muy tempranas, sobre todo en las mujeres. Entonces, este trabajo del que se burla asquerosamente Xóchitl Gálvez es un trabajo para lograr energías más eficientes, más limpias para estas mujeres que iban a recolectar leña, que pasaban la vida entre recoger leña y cocinar y simplificarles un poco la vida. Entonces, yo creo que ese argumento suena muy pegajoso, suena muy a la Max Cortázar de primera entrada, pero de salida es de verdad una grosería más para alguien que tuvo que ver con los temas indígenas en el inicio de los 2000. La verdad es que es ofensivo. Y dos, en 2007, como estuvo trabajando durante varios años en la Universidad de Berkeley, allá en Estados Unidos, con científicos seriosísimos, es decir, ella tiene las credenciales de científica seria para haber estado haciendo trabajos en la Universidad de Berkeley y con estos científicos ser parte de los estudiosos que aportaron datos al Nobel en el 2007. Entonces, pues te digo, en términos de credenciales en la plancha, y luego si comparamos Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿verdad? Y construcciones claro. tú ya sabes que veremos, o haber gobernado la Ciudad de México, pues bueno, yo creo que ese quien vive estaría muy interesante. Pero Xóchitl anda en trona, y anda en trona ¿por qué? Porque necesita posicionarse, necesita ganar puntos, y porque sabe que yo al menos lo veo así, muy difícil. ¿Tú crees que la que va con todos estos puntos de ventaja se va a voltear a responderle a la que sí necesita debates, a la que sí necesita enfrentamientos? Pues no, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que va a salir luego a decir Xóchitl Gálvez? Me tiene miedo porque no me responde. Ese envalentonamiento del que estás hablando, esa actitud más provocativa, más agresiva en términos de retos y de propaganda, ¿obedece a la presencia de Max Cortázar? Bueno, obedece, sigue y se empieza a notar la presencia de Max Cortázar. Al menos esta semana, mi querido Julio, no estamos hablando de alguna metidota de pata o resbalón de cadera que se echara a doña Xóchitl Gálvez. Eso ya es ganancia, porque la lucha de ellos era romper con una tendencia de completa planicie o de hecho de bajada. Entonces, yo creo que ahí es importante. Y lo segundo, ya hay campañas negras y campañas negras hay bien, pero bien bonitas, realizadas por cineastas de verdad, Julio. Y eso hay que agradecérselo completamente a don Max, porque ya lo habíamos platicado, para que no digan que tú y yo no somos innovadores. Tú y yo dijimos en un astillero Informa, ya llegó Max, van a llegar los spots o las campañas negras, como la que se vivió en el 2006, que supuestamente financiaba el Consejo Coordinador Empresarial, es decir, no se hacía de modo formal de la campaña, es decir, difícil cuantificar cuánto cuesta. Y los costos de campaña son importantísimos porque entonces hay equidad o desequidad en la contienda. Por ejemplo, un tema que se ha quejado muchísimo Xóchitl Gálvez, porque dice, oye, todos estos espectaculares que yo no he podido contar, todos estos apoyos que ha recibido Claudia Sheinbaum, incluso se acusa que desde los estados en los que gobierna Morena hay mucha promoción a Claudia. Todo eso debería de contabilizarse porque le mete inequidad a la campaña. Pero para emparejar las cosas, ya han surgido estas cuentas raras en el Twitter. Mario Delgado se quejó, ese seguro ya lo tienen espoteado, y acusó a Max Cortázar. Max Cortázar es el experto en guerra sucia y evidentemente lo que estamos viendo ya son las primeras acciones del señor Max Cortázar. Hay una campaña que están haciendo con una gran inversión de recursos, evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente, hay producción detrás de estos videos, de esta campaña, por lo menos 29 videos de alta producción
donde hay actores, hay escenografía, hay guiones, hay diseño, hay audio, se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra precandidata a la presidencia. ¿Qué cuentas están promoviendo todos estos spots y hablan de financiamiento desde Guatemala y otros países extranjeros? Lo que hace, pues, dificilísimo cuantificar y saber bien de dónde está saliendo el dinero. Pero ojo, dijeron que efectivamente sí lo están haciendo profesionales esas campañas, o sea, responde esa misma cuenta diciendo que la hicieron profesionales cineastas que se quedaron, se les va a caer el país, míralo, ahí está. Cineastas que se quedaron sin empleo por culpa de la 4T. Es decir, si contestan, si dicen nosotros tenemos lana y presupuesto, ¿cómo no? Si Morena nos está matando. Y lo que pasa es que dejaron sin chamba a la cultura y son cineastas profesionales. El asunto es que todavía no dicen qué cineastas profesionales serían los que hicieron eso. Entonces, pues he ahí el pequeño problemón. ¿De dónde vienen? ¿Cuánto costaría? Porque yo no sé si tú te has fijado, pero te metes, por ejemplo, al Facebook o al Twitter o a tus páginas de YouTube y de pronto te surgen justamente estos anuncios de la campaña negra con el payasito que ahí estás viendo, que es el payaso de ahí. Es un spot muy bien hecho que te dice, si tú creías que esto da miedo, puta, miedo la 4T. Entonces, lo han difundido y de hecho hacen una correlación la gente de Morena con las cuentas que difunden esto y todos los Xochilovers. Y entonces ahí conectan, pues adivina con quién. ¡Oh! Con la hija de Xochitl, Diana, pues, porque es la que está encargada de la estructura de los Xochilovers. Entonces, ahí te ponen todas las páginas, pues son propagandas que cuestan. Y yo digo que, pues mira, las campañas negras tampoco nacieron en México. Ocurre, sucede, estás en tiempo electoral, pues Morena que se ponga las pilas y haga las de ellos, ¿me entiendes? Pero lo que sí no se vale completamente es financiar y que no nos digan quién va a pagar. Y yo creo que esta triangulación de servidores desde fuera de nuestro país es una forma de evadir completamente el tema de las finanzas y en particular Xochitl Gálvez, que se ha quejado amargamente de los dineros que tiene Claudia, pues que ya nos expliqué, pues dicen que es Claudio X González el que anda pagando eso, los Max Kaisers, que ves que eran calderonistas, y que siempre tuvieron chamba, fíjate, durante esos gobiernos, sí. Pues que ya no tienen. Por esos temas. Alito está de fiesta porque ya no han salido grabaciones de él, ¿te acuerdas cuando le encantaba a doña Laida hacerle? Y dos, porque ha sumado unos fichajes increíbles a la bancada del PRI. Mira, esta era del PAN, y se le subió el día de ayer a la bancada, no a Alito, no vayamos a Sí, qué bueno que precisas. Sí. Lo tengo que precisar. Sí. Y luego también fichó a una fichita que se llama Claudia Valderas, que era de Morena, del estado de Veracruz. Mírala qué bonita se ve. Es que uno la ve así, Julio. Y dije, pero muchos escándalos, ¿no? Muchos escándalos se te olvidan. Entonces, mira, primero quiero enseñarte esta perla de lo que ella decía hace exactamente poquito más de un mes, cuando hubo este gran debate en el Senado y estaban discutiendo si los senadores de Morena, porque ella era súper morenista, pero cañón, yo no le veía que se iba a alargar, y decía que cómo se atrevía a increparla Lili Téllez cuando Lili había traicionado a Morena, cosita que ella hizo 30 días después. Por eso es una joya y quiero que la escuches. No los veo. No se vayan a quedar pobres por donar 10 días de salario. El banderazo que vino a dar el presidente Mario Delgado fue por los víveres que compró Morena con el salario que donó todos los senadores de Morena. Un mes de salario. Y no te doy la palabra. ¿Y por qué te cambiaste de partido?
senadora. Ándale, ándale. Y está Siempre hay un video. de rabia, siempre hay un tuit donde tú dices Sí. que la traidora es la de enfrente y luego tú te conviertes en exactamente lo mismo. Ahora van a ser compañeritas de banca y lo bonito es que ella daba esos gritos porque doña Lili Téllez le gritaba, ya pagaste la renta, ya pagaste la renta. Total, que nunca pagó la renta. Al menos hasta ese momento. Creo que ya luego sí. ¿Te acuerdas que hasta Monreal tuvo que intervenir? Porque así como le gustaba donar su sueldo para las víctimas de Otis, ay no hombre, esta doña Claudia Valderas, ay, pagar la renta de qué mal gusto. No le gustaba, Julio. Vivía en la del Valle, súper fifí, súper monísima, pero esto de pagar de renta es muy proletario, yo creo que ella pensaba, y no se desgastaba en pagarla, tuvo pleitazos de desprestigio. Ella le gustaba gastar dinero en otras cositas. Pero bueno. No sé bien si tequilita, whisky, en realidad no sé bien, pero siempre acababa así. Mira, esto es una escena del Senado, no te pude poner el video, porque no, por la fuente de quien grabó, pero ¿te acuerdas de esta imagen? Mira, ahí lloraba, se le despegaba la pestaña y decía, no estoy tomada, estoy cansada. Se asolió como Margarita Zavala. Ay, yo no sé. Sigue negando que haya tomado, pero esas imágenes son una chulada. Creo que hasta te hice otra por morbo. Ay, qué mala hay soy. otra por ahí. Ay, qué mala soy. Es que de verdad sí soy pasada de lanza. Doña Claudia, discúlpeme. Pero es que ella es la que se fue a otro lado y uno tiene que hacer el ejercicio, aunque me mienten toda la progenitora, que además siempre ha sido tan mentada que ya que. Entonces, pues tengo que confesar que aunque no les guste, el trabajo de uno es ver pues quién es esta persona que se está sumando a las filas del PRI. Está contentísimo, Alito, yo estaría temblando del susto. Xóchitl Gálvez entra a estudiar por ahí del 90, 91, entrar a estudiar la carrera. Y ella termina su carrera hasta el 2010. ¿Cuántos años estudió? Ustedes saquen las cuentas. Hay dos versiones y son dos versiones de Xóchitl. Muy, no tan distintas, pero sí un poco. Esta es la versión de Xóchitl actual. Esta es la versión de Xóchitl de cómo es que estudia ingeniería y cómo es que se vuelve experta en todo. Esta es una versión, este es un video de este jueves 14 de diciembre de 2023, una entrevista que le hacen en Tijuana y es una entrevista en donde Xóchitl Gálvez sube a su canal. Así que esta es la versión de Xóchitl del 2023 de cómo es que termina estudiando ingeniería y se vuelve experta en todo. Todo empezó porque un maestro llevó unos folletos de carreras de la UNAM. Este maestro era de México, estaba en la prepa y llevó folletos. Y vi un folleto que decía ingeniería en computación, entonces vi carrera del futuro. O sea, sí decía el folleto, carrera del futuro, donde podrás programar una computadora, diseñar una computadora. Y yo como que computadora me sonaba como ahorita un joven le suena mecatrónica. Inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Dónde la saco, no? ¿Qué es eso, no? Entonces una computadora. Y un día llegó un joven, porque mi papá decía que yo tenía que aplacarme casándome. Claro. Que lo que yo necesitaba era un hombre para que ella me aplacara, porque yo iba a la escuela, venía, subía, bajaba. Y antes de los 20 años, pues si no estabas quedada, Era ¿no? la juez de registro civil en el pueblo. Ahí trabajaba en el registro civil, entonces era bien movida. Y entonces un día llegó un chavo a sacar un acta de nacimiento y estaba bien guapo. Y entonces me preguntó que qué hacía. Y yo así como para quedar bien le dije que estudiaba en la prepa en Misquiahuala. Y le dije, pero voy a estudiar ingeniería en computación. O sea, no tenía ni puta idea que era una computadora. Ni idea. Pero sonaba muy chingón, ¿no? Voy a estudiar ingeniería en computación y que me manda la convocatoria de la UNAM. Él te la mandó. Él me la mandó al pueblo. Y me dijo, ya salió la convocatoria. O sea que por un enamorado eres ingeniero en computación. Y luego me dijo, yo te llevo a sacar tu ficha. Y me llevó a la avenida del Imán y saqué mi ficha, me fui de escapada. Y luego me dijo, yo te llevo a presentar el examen. Wow. Y un día me habla al pueblo, a la caseta, porque no había teléfonos más que la caseta. Y me dice, oye, ya llegó tu telegrama, te quedaste en la facultad de ingeniería. No manches. ¿Y ahora qué hago, no? No, yo ¿sabes qué? Es el día más feliz de mi vida, hasta el día de hoy. Por supuesto. Yo sé que para muchas mujeres el día más feliz de su vida es cuando se casaron. Yo estoy casada, tengo marido, pero no es el más feliz de mi vida. Les presento la versión de Xóchitl de su carrera, pero de 2010. Entonces un buen día llegó una muchacha a casarse y había recorrido todos los pueblos. Y en ese entonces aquí no había doctor. Y entonces vino y me dijo, oye, yo no tengo certificados médicos. Le dije, no, pues llegaste al pueblo perfecto, aquí no hay doctor, no los pedimos.
Bueno, pues esta chava resultó ser jefa de personal de una universidad en México y fue la que me consiguió mi primer trabajo de telefonista en la ciudad. Me acuerdo que los primeros días que llegué, pues traía el sonsonete del pueblo, ¿no? Y decía, Lasalle, buenas tardes, así como cantado. Y pues ya me dijeron, no, pues tienes que agarrar como el sonsonete chilango, ¿no? Así ya, Lasalle, buenas tardes, así como... Y también aquí en el pueblo conocí a un joven que su mamá había sido como la primera maestra del pueblo, que nació aquí, que lo registraron aquí, que era la maestra Elena Casas. Y él estudió informática, ¿no? Y pues imagínate que llega un chavo de 22 años, joven, bañado, perfumado. Y pues yo decía, no, puta, le tienes que decir algo a este güey que lo impacte, ¿no? Así que diga, wow. Y entonces me dice, no, pues yo estudié informática. Y le dije, no, pues fíjate que yo me voy a ir a México. Y me dijo, sí, ¿ya qué? Dije, pues voy a ir a estudiar ingeniería en computación. Y pues yo ni sabía que iba a estudiar esa carrera, pero por habladora, pues ni modo, pues me mandó los papeles de ingeniería en computación y me mandó todo de ingeniería en computación. Y pues ya, por hocicona, pues estudié ingeniería en computación. Los 2 primeros meses la pasé fatal, me robaban mi dinero en el metro, me torteaban, reprobada, mal comida, sin dormir. Como a los 15 días de entrar a la facultad, presento mi primer examen de cálculo. Yo llevaba 9.8 de promedio. Era pues así, la número 1 de mi prepa, 3.2. Puta, dije, soy re güey. No, qué bruto, soy bien pendeja, decía yo, no. Y entonces pues ya así como que me acerqué a mis compañeros. Me acuerdo que tenía unos compañeros del CUM, otros que venían del TEC. Y les dije, oye, pues dame clases los sábados. Y pues mis cuates me dijeron, órale, Xochitl, te echamos la mano. Y me encontré como con una gran solidaridad en la Facultad de Ingeniería, y otra amiga me dijo, no, mira, nosotros somos de Iztapalapa y en la noche te podemos dar un ray. Y entonces una amiga me dijo, mira, no, cámbiate a una casa de asistencia acá a la colonia Roma. Está el metro, estás más cerca de la universidad. Le dije, pues órale. Entonces ya llego a esta casa de asistencia. Luego la tipa nos quiso prostituir. Pero pues como que de alguna manera se me había hecho como fuerte carácter, porque pues ya tanta cosa que me había pasado en la ciudad, pues yo no me dejé, ¿no? Y le dije a la tipa, oye, pues tú que me sigues presionando, y yo llamo a la policía. Ya después conseguí una beca en la Facultad de Ingeniería, en el centro de cálculo, y un amigo me dijo, oye, no, pues mira, hay unas becas, pásate para acá y así puedes estar todo el día en la facultad y pues puedes estudiar mucho más, puedes tener más tiempo libre. Ya en el 4º semestre manejaba Algol, Fortran, Cobol, C. Y me dijeron, no, bueno, pues en el INEGI me están pidiendo programadores. Y entonces fui al INEGI a presentar mi examen y me quedé. Y de 1,200 pesos que nos daban de beca, empecé a ganar 40,000 pesos. Primero, el dejar de ser telefonista y ya con 3 semestres de programación, de bases de datos, conseguir un sueldo de 50,000 pesos, dije, ay, güey. Yo misma no me Oye, que era un dineral, supongo. Que era un dineral. Yo no sabía qué hacer con tanto dinero. No, pero todavía gané más que eso. Ya no cuento lo que siguió. No, me fue muy bien. Qué maravilloso. ¿Se dieron cuenta cómo pasó de ganar 40,000 pesos? O sea, en su versión 2010 sobre la carrera, ganó 40,000 pesos. En la versión 2023 ganó 50,000 en su tercer semestre versus el 4º semestre. Y lo que hoy no dice es que empezó a trabajar para el INEGI. Pregunta, ¿cuántos en el INEGI pueden ganar 40,000 pesos, 50,000 pesos? Otra pregunta, eso lo hizo trabajando pues para el gobierno, porque INEGI al final pues es el gobierno. Eso es lo que les decía cuando le dijo a los chavos de la náhuac. Esta es la mentira hacia los chavos de la náhuac, porque Xochitl aquí les dijo, no, yo a mi tercer semestre ya empecé a ganar 50,000 pesos. Se los vende a chavos universitarios que además van con un chip de que se supone cuando terminen la carrera van a ganar 50,000 pesos en su primera carrera, y eso es mentira. Mentira, lo siento, chavos, perdón que los vaya yo a desilusionar. Hay ciertas condiciones para ganar 50,000 pesos y no todos las cumplen. No todos cumplen con esas condiciones. Entonces, Xochitl les dice que gana 50,000 pesos cuando en realidad la contratan en el INEGI y es gracias a su trabajo en el INEGI que gana 40,000 o 50,000. Esta es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, a la que retó a hablar sobre ingeniería, sobre energías verdes. Una versión de la carrera de Claudia Sheinbaum. Comparaciones podemos hacer millones.
mientras Xóchitl Gálvez desertó de una marcha porque dijo, pues ya mejor siempre no, mientras Xóchitl pasó del fascismo porque lo dijo, tuve un novio y fui fascista un rato porque yo sí creía que para sacar el PRI habría que tomar las armas, pero después de eso dice que estuvo en la Liga Trotskista y luego Xóchitl resulta candidata del PAN. De verdad yo no sé cómo no nos dimos antes de las incongruencias de Xóchitl Gálvez, pero ahora saquen sus conclusiones escuchando la versión de Claudia Sheinbaum, que por cierto, no solamente es especialista en energías renovables, sino que hasta participó en la entrega de un Nobel. También estudié ballet de los 6 años hasta, pues yo creo que el segundo año de la facultad. Y ya después que en la facultad, cuando había que escoger entre la física y el ballet, decidí la física y como a los 6 meses entré al equipo de remo de la UNAM, bastante distinto a remar en Cuemanco. Siempre me gustó mucho, pues muy activa desde muy pequeña. Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad, y al mismo tiempo este sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. Cuando tenía 15 años me acerqué, me involucré con el movimiento de doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos que habían sido desaparecidos por motivos políticos por el Estado. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho, que está establecido en el tercero constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Y después el 88, que fue la ruptura del PRI, la corriente democrática encabezada entonces por el ingeniero Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia, y que después pues se creó un movimiento muy grande y ahí desde la universidad participamos nosotros. Yo estudié física, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Mi hija Mariana, ella, yo tenía 26 años cuando nació y era ayudante de cálculo 1 y cálculo 2. Y al mismo tiempo estudiaba la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, cuando nació Mariana, entró a la guardería del Seguro Social a los 4 meses Mariana. Rodrigo iba a la escuela. Entonces, pues la dejaba en la guardería, estaba en Tlalpan. De ahí me iba a dar clases. Regresaba de dar clases, la recogía, me regresaba a casa de mi madre, terminaba la tesis de licenciatura y después 2 tardes a la semana iba a tomar clases a la maestría. Mariana tenía 2 años y Rodrigo se iban 6 años, 8 años. Nos fuimos a estudiar
el doctorado fuera. 4 años vivimos en Estados Unidos, en California, y luego regresamos. Yo empecé en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es uno de los institutos pues, más prestigiados en el mundo. Solamente había otro compañero que se dedicaba a energía. Entonces, entre los dos hicimos un grupo de investigación de energía y medio ambiente. Trabajaba en el Instituto de Ingeniería, pero no nos alcanzaba el dinero. Y yo conseguí una asesoría en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Y pues como es la vida académica, que es dar clases, investigar, publicar, la angustia sobre todo de recoger a tiempo a los hijos de la escuela, ¿no? Esa angustia permanente, había tráfico, ya se había hecho tarde, y eso que yo tenía un Volkswagen. Entonces, pues así transcurre la vida de las mujeres. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente. ¿Cómo ves? Me dice, porque si dices que sí, pues ya te va a hablar él. Y entonces me llamó él y me dijo, vamos a vernos. Y lo vi en el Sanborns de San Ángel. Y ahí me dijo, ¿cómo ves la Secretaría de Medio Ambiente? Y dije, sí. Me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. ¿Sabes cómo hacer eso? Pues le dije, creo que sí, con un equipo. Y ya, a partir de ahí fue que me incorporé al gobierno. Y de ahí pues establecimos una relación, pues yo creo que de mucha confianza y trabajo. Él tiene la idea del segundo piso de Periférico. Bueno, que platica con un grupo de ingenieros y toma la decisión de que es una obra que es importante hacer. Reúne al gabinete y nos dice, pues, vamos a hacer un segundo piso en Periférico. Necesito de su apoyo. Y entonces yo ahí levanté la mano y dije, bueno, yo creo que ya está tomada la decisión, pues hay que hacerla científicamente. Hay que hacer un modelo para, no solo en términos estructurales, que finalmente pues ahí el ingeniero Cerur y el ingeniero Riobo pues tenían el conocimiento, sino a mí lo que me apuraba era el trazo, dónde iban a estar las bajadas, dónde las subidas, y eso iba a impactar en el tráfico, el tema ambiental. Entonces, pues de ahí yo creo que dijo, pues a esta mujer yo creo que la voy a involucrar en el proyecto, aunque sea secretaria de Medio Ambiente. Y entonces me llamó un día y me dijo, vamos a hacer un área especial para el segundo piso y quisiera que la coordinaras. Cuando salgo del gobierno y me voy de vocera del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hablo con el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y porque yo tenía un permiso de la UNAM, porque yo seguía haciendo parte, se dedicaba un tiempo a la investigación y todavía tenía alumnos haciendo tesis mientras fui secretaria. Entonces fue que regresé a la UNAM formalmente a retomar mis actividades como académica. Y fue difícil, porque fue un cambio de vida y además después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Entonces ahí decidí hacer un libro que se llama La situación ambiental de la Ciudad de México. Y fue que al hacer el libro que me fui involucrando nuevamente pues, en el trabajo académico, ¿no? Pero al mismo tiempo pues seguía cerca de Andrés Manuel López Obrador. Yo me vinculé porque es el panel intergubernamental de cambio climático. Es una entidad de alrededor de 2,000 científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la Organización de Naciones Unidas, y es el panel de científicos que estudia los temas de cambio climático. En 2007, siendo yo parte de autora por contribución de uno de los capítulos, pues le dieron al IPCC el Premio Nobel de la Paz. Pues una sorpresa, porque yo venía, es decir, estaba haciendo el segundo piso. Pues obviamente uno siempre es madre y las tareas de la casa. Era secretaria de Medio Ambiente. Y aparte pues las tareas académicas, ¿no? Y ser parte del panel. Entonces me costó mucho trabajo seguir siendo, y pues finalmente
Cuando sale el premio Nobel, pues dije qué bueno que no dejé. Xochitl Gálvez, que le pidió a Santa Claus una silla que va a necesitar, claro, en referencia a la silla presidencial, porque ella dice que va muy bien, que está cerrando la brecha, pero la mayoría de las encuestas indican que va muy mal, que Claudia Sheinbaum llega una ventaja impresionante y que pues, esto pinta para paliza de la 4T en contra de la oposición. Pero ¿cuál es la respuesta de Tatiana Cloutier? Bueno, pues le dirige este mensaje a Xochitl Gálvez, Tatiana Cloutier, quien es parte del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes qué piensan de esto que pone Tatiana? Recuerda la imagen de cuando Xochitl Gálvez estaba en un evento de la banda Parchís PRI PAN PRD con Marco Cortés, con Alito, con Zambrano, y se cayó de la silla. Es la respuesta de Tatiana Cloutier. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, pues por lo pronto es un hecho que va perdiendo por mucho Xochitl Gálvez, y eso de pedirle una silla santa pues será para otras cosas, pero no la silla presidencial. Eso se ve muy lejano. Digo, ¿qué van a enfrentar con que nada más siéntalos en... Mire, es como si sientas a Claudia Sheinbaum con Xochitl. No hay nada que hacer. O sea, cuando se sientan en un debate, Claudia la va a hacer pedazos, pero no la va a hacer pedazos ni con groserías, ni con descalificaciones, ni con denigraciones. Con el expertise que trae Claudia, todo lo que tiene desde que fue secretaria del Medio Ambiente, luego finalmente también alcalde, que ya lo probó, luego jefa de gobierno de la Ciudad de México, en medio de una pandemia, y con todo le invirtió, como acabo de decir, a cablebús, a trolebús, a metro, a pilares, al deporte, a la cultura, a los espacios públicos. Y por el otro lado tienes a una Xochitl que no tiene nada más que ofrecerte, más que tuvo el virus, porque es un mosquito que a muchos nos pica en la vida como seres humanos, y se llama el mosquito que te endulza en el oído y pierdes el piso. Eso es lo único que le pasó a ella, y lo peor es que se asesoró desde el principio de la campaña con gente que le dijo que se convirtiera en una caricatura, que porque entre más simpática fuera y más caricaturesca fuera, iba a conectar más con los jóvenes. Gran error. Los jóvenes también tienen mente, también razonan, también piensan y también están preocupados por su futuro, y no quieren una caricatura, porque una caricatura no puede llegar a tener liderazgo. Es una persona seria y que comprueba todo lo que ha hecho en cada una de sus gestiones y que no son discursos. Entonces tienes una Claudia con toda esa seriedad, tienes una Clara con toda esa seriedad, y por un lado tienes una caricatura para la presidencia con Xochitl, y por el otro lado tienes un cuate con miles de escándalos de mochadas para la capital. Entonces, ninguna persona en su sano juicio no va a hacer este tema de la balanza, y pues es obvio que vas a votar por Clara y por Claudia. No, o sea, no hay mucho que pensarle, ni hay mucho que hacerle, por más que hagan. Miren, nada más, ¿cuándo veríamos a Claudia, aunque fuese una tradición, comiéndose un pene, perdón que lo diga así, como lo hizo Xochitl? ¿Cuándo veríamos a Claudia diciendo que ella es una mujer que sí tiene huevos? Perdón que lo diga también así, no son mis palabras, porque yo no me atrevería a decirlo. Estoy repitiendo las palabras de la candidata Xochitl. ¿Cuándo veríamos eso en una Claudia? Claudia nada más te habla de infraestructura, te habla de desarrollo económico, te habla de desarrollo social, te habla de todo el tema que tenemos que tener de protección y de incentivar a nuestros pueblos originarios, de cuidarlos, de reconocerlos, de cuidar el medio ambiente, de proyectos de sustentabilidad, de electromovilidad, de es una persona que se puede sentar a hablar con cualquier mandatario, y lo hemos visto en sus entrevistas cuando le ha tocado interactuar, ¿no? En distintas interlocuciones. Entonces, yo lo que creo es que ya le tenemos que poner seriedad al asunto. Ya estamos viendo lo que está pasando en Argentina por votar por un payaso. No podemos votar por payasos. Los payasos van en otro lado, son muy divertidos, los tandoperos en otro lado y son muy divertidos, y el ser humano también se quiere divertir, pero liderazgo es liderazgo, proyecto es proyecto, planeación estratégica es planeación estratégica, y comprobación y experimento, y experiencia y capacitación, y fuera discursos y datos y no relatos, lo tienes de un lado, y del otro lado son puras improvisaciones. Bueno, ¿cómo puedes esperar que va alguien a tener un liderazgo que está en el Monumento a la Revolución, le ponen un prompter
que, por ejemplo, yo no necesito un prompter, tú y yo no tenemos un prompter, ni tenemos un apuntador y estamos interactuando por primera vez. Entonces, y estamos hablando del país, y estamos hablando de las personas y de los proyectos, y que a esta persona le ponen un prompter, se le desconecta el prompter y se empieza a reír y dice, ya se me olvidó el discurso. ¿Qué te da a entender? Que no tiene proyecto, que no tiene DNA de servir, que no tiene nada. Entonces, por eso, un poco, perdón que me extendiera, pero contesta tu pregunta. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Por eso en el box es peso pluma con peso pluma, peso welter con peso welter. O sea, ¿aquí qué? O sea, ¿con quién te enfrentas? Con nada. No hay con quién enfrentarse. Esta elección está definida. La presidencia la gana Claudia Sheinbaum, y lo dije hace 4 años. Y la jefatura de gobierno la gana Clara Brugada, pero no porque lo diga yo ni porque tengo una bola mágica, porque el mexicano es muy inteligente y el mexicano ya sabe escoger y no va a votar con el estómago ni va a votar con quien le haga cosquillas para reírse, va a votar con quien le asegure un futuro promisorio para esa persona, para su familia, para sus hijos y para todos los mexicanos. Y yo creo que con esto es más que resumida la explicación del por qué y qué, sin denigrar a nadie, si te fijas, siendo congruente mi proyecto con mi discurso. Y eso es lo que ha hecho Clara, que también se lo súper reconozco y que es algo que a veces se les va a la clase política, como el ejemplo de la oposición. Desde el principio Xóchitl se vendió como ciudadana. Dijeron que ese movimiento iba a ser ciudadano, ¿no? Dijeron, ¿no? Según que muy ciudadano y que bla. Luego la sociedad civil se les vino encima y les reclamó porque los habían omitido a todos y se habían dado cuenta que todo se lo habían repartido entre las cúpulas de partido. Entonces siguen siendo más de lo mismo. Y de este lado hay otra cara. Hay una cara ciudadana y la estamos viendo. Entonces, pues al sumar a todos los ciudadanos de todos los ámbitos y todos los entornos, me darás la razón que te das a conocer más rápido, porque te empiezan a invitar diariamente tienes reuniones con toda la sociedad y automáticamente te das a conocer con todos porque los mismos ciudadanos te abren la puerta de sus círculos y entonces das a conocer tu proyecto. Fíjate qué estrategia tan inteligente. ¿Cómo aprovechas a Andrés Manuel López Obrador sin abusar de la figura de Andrés Manuel López Obrador y sin que parezca que te estás colgando de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que más que aprovecharse de una figura, yo diría más bien potenciar y abrir la mente de todo lo que un verdadero líder logra hacer. ¿Cómo lo haces eso? Mediante compartir todos los resultados, tanto en temas de indicadores principales, comparativas de balanzas país con otros países, sobre todo que venimos de una pandemia, guerra y crisis inflacionaria global. Creo que es muy importante ver lo que cada país, según su realidad, logró. Y son pocos los países, Jesús, y esto se los dejo de tarea, que podrían realmente enseñar al mundo y decir, con todo y una pandemia, siendo un país con muchos menos recursos económicos que otros, con la guerra, con la crisis inflacionaria, en este país con un gran líder se logró bajar 5.8 millones de pobres en el índice, en el reporte del Coneval. Se logró en cada decil, que para la gente que nos está escuchando, decil vendría siendo segmento, logró reducir la brecha de desigualdad en cada uno de los deciles. Vuelvo a repetir, con todo y pandemia, guerra y crisis inflacionaria. Con todo y eso, ve cómo anda nuestro PIB ahorita. Ya está creciendo al 4 y pico. Yo les quiero decir algo. Todo mundo, no puedo decir con quién me senté, pero me senté hace como 2 meses y medio con unos economistas muy sobresalientes de esta era, no neoliberales. Y me dijeron, te hemos estado escuchando, hemos visto tus pizarrones, vimos tus análisis, vimos cómo en 2020 dijiste que había que tener pesos cuando todo el mundo estaba comprando dólares. Vimos cómo dijiste cuánto iba a crecer el país por año hasta el 2024 y se está cumpliendo. Cuando estábamos en el peor momento, a ver, ¿qué viene para el 2024? Les dije, no vamos a crecer el 3, vamos a crecer arriba del 4. Igual y le venimos pegando al 5. Y acuérdense de mí. Ya te queda grabado aquí en tu programa. No es magia. Tenemos inversión extranjera directa en récord, pero aparte creciente, porque dirías, ya pisé el récord y ya acabó. No, vamos, récord, tras récord, tras récord, tras récord. Reservas en el Banco de México, que ha hecho una gran labor, también hay que reconocer al Banco de México, gran labor.
reservas récord. Tenemos una moneda sólida que hoy pisó los 16.95. No sé si te diste cuenta. Sí. Tenemos récord en empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos récord en programas de bienestar social. Tenemos récord en megaobras que nunca se habían visto en un sexenio, y más aún todo lo que te estoy mencionando en un sexenio de vacas flacas, cuando los otros tenían vacas gordas. Que no se nos olvide que en este sexenio hubo momentos en que el barril de petróleo estuvo en negativos. Calderón no podría decir lo mismo. Calderón tuvo récord de ingresos petroleros. Y Fox y Peña. Entonces, a mí que no me vengan, pero Calderón tuvo récord. ¿Y qué hizo? Dedicarse a quebrar Pemex, dedicarse a lacerar y a cerrar y a clausurar Luz y Fuerza del Centro, todo para darle a Iberdrola todo y tener un lugar en el Consejo. Dedicarse a devaluar, como lo devaluó Peña, como lo devaluó Calderón, como lo devaluó Fox, porque ninguno ha logrado lo que logró este presidente, en el peso. Pero también este presidente tiene récord en recaudación sin subir impuestos, porque hizo lo correcto, lo que se está discutiendo en Davos y lo que tiene que suceder en el mundo. La repartición de la riqueza tiene que cambiar de formato. No puede seguir siendo con esa mentalidad neoliberal donde Apple paga 5% de contribuciones y tú, como, vamos a decir, o cualquiera, como empleado de clase media, puede llegar a pagar el 30, 35, 40, 45, dependiendo del lugar del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. O 25 o 20. ¿Por qué? Porque no va por ahí, porque no es normal, porque todo este mundo está al revés. Y porque eso es por lo que estoy tratando de luchar, que abramos los ojos. A alguien en este mundo se le puede hacer lógico que una persona que tiene una economía desahogada y una que no tiene una economía desahogada quieren ir a una tienda a comprar la misma televisión de 70 pulgadas y el de la economía desahogada le cuesta 9,999 y al de la economía que no la tiene desahogada le cuesta 59,000, porque hay alguien allá arriba que está abusando de 300% de intereses cuando dejan de pagar o cuando se atrasan o cuando se esto, porque sí, porque hay que ver las cosas como son. Realmente el mundo y este modelo se ha dedicado a explotar al que menos tiene y a privilegiar al que tiene. Yo no estoy de acuerdo en que la repartición de la riqueza sea, aquí hay un pastel, ahorita lo partimos a todos igual y todo el mundo igual, porque eso te vuelve improductivo. En lo que yo estoy de acuerdo y en lo que lucho como modelo de presidencia, para mí y de cualquier lugar a donde se va realmente a traer bienestar a una comunidad, es bajo la equidad de oportunidad. ¿Cómo generas eso? Garantizando desde nacimiento educación de calidad para todos gratuita, servicios de salud para todos de calidad y gratuitos, techo, alimento vasto y nutritivo gratuito igual para todos desde nacimiento, servicios de transporte gratuitos para todos y de calidad, servicios de conectividad hoy en día gratuitos y de calidad, porque eso te abre las puertas del mundo y te complementa tu educación y te complementa también todo tu tema de salud. La conectividad, no lo vean como ir a perder el tiempo a internet, la conectividad te abre las puertas del mundo, tanto también en educación por todo el acceso que hay, como por toda la parte también de salud y todo lo que podemos accesar y podría prevenir muchísimas muertes que hoy en día hay en la tierra, que en muchos lados, donde no hay conectividad y no hay información al respecto de muchas cosas que se podrían prevenir o atender. ¿Y cómo logras esto? Impulsando el crecimiento de un país, generando inversión, generando proyectos de infraestructura que detonen el empleo y detonen una economía en escala, con programas sociales que también derramen circulante y hagan una economía en escala, haciendo que crezcan estas empresas también y crezca el país y venga más dinero al país, y de esa manera llegan más impuestos, llega más recaudación, hay más dinero para impulsar el país, hay más dinero para crecerlo y se llama el círculo virtuoso perfecto de la economía en escala de desarrollo colectivo mediante la equidad de oportunidad sin dejar a nadie afuera. ¿Qué es lo único que le pides a los grandotes? Es, vas a crecer un montón, porque va a crecer tanto el país y voy a derramar tanta lana que va a llegar a tus comercios y a tus empresas todo eso. Es de regreso, pero pagas lo que corresponde, es todo lo que te pido.
paga lo que corresponde. Entonces, para que no se malentienda y para que ustedes o la audiencia y todos tengan claro por lo menos cuál es la visión de este servidor y por qué me sumo a proyectos donde veo que esa es la visión y esa ha sido la de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo digo yo, lo dicen los números, los indicadores, las balanzas, balanza comercial positiva, no quiero que se me vaya también, ese es otro récord, una balanza comercial positiva, cuando siempre era negativa. Bueno, ya hasta superamos a China en exportaciones. Entonces, y todo en vacas flacas. Imagínate lo que hubiese todavía logrado este presidente con las vacas gordas de Calderón. Olvídense, porque si logró todo esto, olvídense, ahorita seríamos a lo mejor la economía número ya 8, porque con Andrés Manuel López Obrador con vacas flacas, de la 16 ya pasamos a la 12. Y eso no lo puede presumir casi ningún país del mundo, haber superado y haber bajado la pobreza. Entonces, digamos que hechos, no palabras, nadie tiene que colgarse del presidente, al revés, este presidente y su gestión y su liderazgo es para presumirlo y compartirlo al mundo, para que tomen sus prácticas y las repliquen. Y por eso es que tiene que haber continuación de la transformación, no porque lo diga yo, porque la inercia tan positiva que trae el país no se puede desperdiciar. Si el video fue de tu agrado, suscríbete, danos un like y nos vemos en la próxima. Gracias.